En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Desesperado estoy por ti, solo por ti yo viviré. Jesús, te quiero a ti, no quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, solo por ti yo viviré. Dile conmigo, yo quiero que tú seas. Él pueda hablarnos, ¿verdad? El propósito de venir a exaltar su nombre también es estudiar su palabra. Yo confío que ella tiene el poder de transformar nuestras vidas porque lo ha hecho con la mía. Y en la medida en que nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios que haya escrito en su palabra, vemos esos cambios, ¿verdad? Ese es el propósito. Padre, te damos gracias en esta mañana, ponemos en tus manos este tiempo, te rogamos que nos ayudes, Señor. Cuán débiles somos, Señor, cuán frágiles somos, a veces cuánta necedad hay en nuestro corazón. Necesitamos que nos corrijas, que nos instruyas, Señor, que nos des la dirección correcta, que encauces todas nuestras emociones y nuestros sentimientos a la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Padre, te necesitamos en esta mañana. Bendice esta palabra, Señor, y que caiga en nuestros corazones, Señor, y que haga ese fruto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Para aquellos que anotan, seguimos con nuestra serie El carácter de un discípulo. Y el tema de hoy es nuevamente rasgos necesarios en el carácter, pero hoy vamos a hablar del amor. La semana pasada hablamos de la humildad. Y cuando hablamos del amor tenemos mucho que decir. En realidad, esa es una de las expresiones que más tenemos como ser humanos. Decimos amar a nuestras mascotas, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Decimos amar a la naturaleza, el mar. Amamos o decimos amar a nuestros semejantes, a nuestros padres. Tenemos amor por nuestros amigos. En fin, es una de las expresiones, como le decía, más comunes. Sin embargo, debemos de comprender que no todo lo que decimos que amamos en realidad, o cómo amamos, en realidad lo es. Mucho del concepto que nosotros tenemos es un concepto barato y hollywoodesco del amor. Es lo que nosotros pensamos que es el amor. Un amor de película, un amor de fantasía. Esa que está basado en la película o en una novela romántica, o en esos sueños, esos que nos hemos creado en nuestra mente. Eso que hemos creado en nuestro corazón. Un amor que parece que no tiene problemas, que parece idílico, ¿verdad? Como Romeo y Julieta, esos cuentos que nos encantan a todos nosotros. En realidad no concebimos un amor que ante una crisis se esfuma. Un amor que ante las diferencias se aleja.
Un amor que no cabe el sufrimiento en él. Donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay lucha, donde hay perdón, donde hay reconciliación, donde hay aceptación, donde hay disposición al cambio, porque esta también es una muestra de amor, la disposición a cambiar. Primariamente el amor se ha definido en términos sensuales, por medio de muchas canciones, todas ellas, o la mayoría, en tono muy vulgar. Los comerciales de televisión han utilizado este medio para poder alcanzar a muchas personas y captan muy bien la atención de todos nosotros. Todos los medios de comunicación nos presentan una versión irreal de lo que es el amor. Muchas personas se encuentran atrapadas en este concepto y buscan ese amor idílico, y cuando no lo encuentran, se frustran. Piensan que no existe quien pueda dar ese amor. Entonces, abandonan, dejan. Mucha gente del mundo está atrapada en este concepto. Tristemente, también muchos cristianos están atrapados en este concepto de un amor romántico. Este concepto de amor ha sido distorsionado e erróneamente definido. La palabra de Dios tiene muchas enseñanzas que hablan del amor. En ella podemos encontrar la definición correcta de lo que es. Algunos de ustedes, estoy casi seguro que podrían recitarme de memoria aquella definición que viene en el libro de 1 de Corintios 13. El amor es benigno, sufrido. Toda esa definición lo podrían recitar muy rápidamente. Esta mañana tomaremos otra fracción de la Escritura, en la cual se encuentra en el libro de los Efesios, para tratar de explicar el significado del amor como un rasgo de carácter que debe de nacer en nosotros y debe de prevalecer. No solamente debe de mostrarse, sino debemos de esforzar en que éste se muestre y crezca en nosotros, permanezca en nuestras vidas. Vaya por favor al libro de los Efesios 5:1, si es tan amable. Vamos a dar lectura esta mañana. El apóstol Pablo hace una serie de recomendaciones a la iglesia de Éfeso desde el capítulo 4, y en el 5 comienza de esta manera: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él los amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Este pasaje nos da una excelente definición del amor. Por lo tanto, si nosotros queremos imitar a Dios y queremos ser reconocidos como hijos de Dios delante de esta sociedad corrompida, debemos de andar en amor. Podemos ver esta muestra de lo que significa el amor por medio de Dios, y Él nos enseña cómo. Es por medio de su Hijo. Él nos ha mostrado el amor por medio de su Hijo, y ese amor que se ha mostrado, un amor sacrificial, debe de ser cultivado en nosotros y debe de crecer en nuestras vidas. Usted sabe perfectamente que Dios es amor. La palabra de Dios lo enseña. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios, ¿qué dice? Es amor. Juan 3:16, el famosísimo versículo por todos conocidos que utilizamos perfectamente para evangelizar a una persona, habla de ese amor. Dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Encuentra usted el contraste entre este significado de amor y el amor idílico o romántico que presentamos en el mundo? Un dato importante para analizar es la palabra que se utiliza en el versículo de Efesios que acabamos de leer, cuando dice que imiten la forma de vivir. Esa raíz tiene la raíz de mimetes, que viene a ser como los mimos, ¿verdad? Es decir, ya ve que los mimos hacen ciertas gesticulaciones para imitar ciertos movimientos. Bueno,
Específicamente esta palabra incluye expresar en carne propia el carácter de Cristo. Es tener ese espíritu modelando lo que Él nos ha enseñado. Un niño normalmente trata de imitar a su padre. Eso es lo ideal. Bueno, y el padre siempre desea que su hijo lo imite. Eso es bueno. Aquí cabe muy bien una reflexión. ¿Qué estamos haciendo que nos imiten nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? Porque acuérdese que si vamos hablando del carácter, hemos hablado en el sentido de que el carácter no se hereda, se imita. Entonces tendríamos que reflexionar qué estamos imitando, qué estamos proyectando para que nuestros hijos nos imiten. Nosotros como creyentes estamos llamados a imitar las características de Dios, entre las que se incluyen, por supuesto, el amor. Debemos de amar como Él amó, no como lo platican en las películas. Usted y yo hemos sido salvados y rescatados de nuestro pecado, y el propósito, como lo he repetido más de alguna vez desde este lugar, es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Esta es una ardua tarea, porque todos los días tenemos que ir muriendo poco a poco para que Jesucristo vaya creciendo en nosotros. Si nos quedamos estancados en un punto y no permitimos la transformación en nuestras vidas, nuestro carácter va a seguir siendo el mismo, no vamos a poder avanzar. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre está batallando. Y esta es influenciada por este mundo que trata de llevarnos por la corriente. Este mundo que tiene su propia definición de amor. Ese que solo estorba. Impide que nuestro carácter verdaderamente sea formado. Nos creamos una relación, le reitero, imaginaria de lo que puede ser el amor. El apóstol Pedro escribe en su primera carta cuál era nuestra condición antes de llegar a los pies de Cristo. Primera de Pedro 1:14 dice: antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben de vivir como antes. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted es un hijo obediente? Voy a retarle esta mañana. ¿Usted se considera un hijo obediente? Levante su mano. ¿Sí? ¿Usted se considera un hijo obediente? ¿Sí? Gloria a Dios. Tenemos muchos hijos obedientes entre nosotros entonces. Y esos hijos obedientes tratan de imitar a su padre. Entonces cuando Dios te dice que ores, tú inmediatamente obedeces y vas y oras, ¿verdad? Cuando el Señor te dice, ve y comparte la palabra a esa persona, tú inmediatamente vas y haces eso. Vas y le compartes esa palabra a esa persona. Llevas ese mensaje a los demás. Cuando te dice, ve y ama a tu hermano, tú vas y le amas porque eres un hijo obediente. Pero en realidad, ¿amas a tu hermano cuando te hace la vida difícil? Cuando ya te ha ofendido más de alguna vez. Quizás no somos tan obedientes en ese punto, porque es bonito amar cuando nada más nos vemos de lejos. Decían, hola, qué bien te ves. Pero cuando entramos en el trato unos con otros, podemos encontrar ciertas situaciones que nos friccionan y tenemos roces entre nosotros. ¿Y qué decir de nuestra pareja, verdad? Entonces cuando el Señor te dice que tú vengas y que perdones a alguien, ¿lo perdonas? ¿Eres así un hijo obediente y vas y le perdonas? Mira, hermano, en realidad no somos tan obedientes como pensamos. Muchos de nosotros, el Señor nos ha mandado a hacer algunas cosas y en nuestra necedad hemos puesto argumentos, excusas. Nos ha pedido que cambiemos nuestra forma de ser y nos hemos negado rotundamente a cambiar nuestra forma de ser. Porque nos gusta como somos. Pero ¿qué cree? A Dios no le gusta como somos.
Por eso está constantemente hablando en nuestras vidas para que cambiemos. ¿O por qué hablamos tanto de ciertas cosas? Otra vez vamos a hablar del carácter, otra vez vamos a hablar del carácter. Porque necesitamos ser transformados en esta área. En realidad no estamos imitando a Cristo. Porque solo amamos a los que nos aman. Porque solo abrazamos a los que nos abrazan. Porque hacemos solo favores a los que nos hacen favores. Imitar a Cristo es más allá de hacer lo que nos gusta, lo que nos conviene. Porque el hermano que no me cae bien, a él no. O con el que no me llevo mejor. O con esa persona con la que tengo problemas. A esa persona que te ofende, a ese no lo queremos ni volver a ver. Imagínate que Jesucristo hubiera tomado esa actitud y nada más hubiera rescatado solo a algunos. Solo aquellos que le cayeran bien, que fueran de su grupo, aquellos que no le ofendieran. Usted sabe que esa salvación también se extendió a todas aquellas personas que en ese momento le juzgaron y le crucificaron. No la aceptaron, pero dice que es para todo aquel que cree. Y todo incluye a esas personas que estaban ahí, que gritaban: apedréalo, apedréalo, crucifícalo. Antes no entendíamos, por eso vivíamos en nuestros malos deseos, pero ahora somos llamados a ser hijos obedientes de Dios y a no vivir como vivíamos antes. Ese es el llamado. ¿Ya se olvidó cómo vivía usted antes? Quizás es bueno recordar, porque nos vemos ya en una posición, quizás sirviendo, en algún momento quizás llevando un mensaje o cantando o tocando algún instrumento, pero ¿se acuerda cómo éramos antes? ¿Se acuerda cómo vivíamos antes? ¿Se acuerda cómo nos comportábamos antes de llegar a Cristo? ¿Qué acaso no nos deleitábamos en practicar el mal? Era un gozo para nosotros pecar. Vivíamos sin luz, sin Dios, en las tinieblas. Y así, tal cual éramos, Dios nos amó. Dios extendió su misericordia y nos trajo a la luz. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Debemos de abandonar nuestra manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir, nuestros viejos hábitos, nuestras viejas costumbres deben de ser abandonadas. Somos llamados a ser santos. Ese es el llamado para todos nosotros. Nuestro compromiso es asemejarnos cada día más a Cristo, más santos en nuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15 dice: más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios quien los llamó es santo. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Solo podemos imitar a Cristo en la medida en que permitimos que la vida que nosotros vivimos sea transformada y dependamos completamente del Espíritu Santo. Tenemos lo necesario para ser transformados. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que seamos transformados completamente. ¿Qué le impide? ¿Qué me impide cambiar? Tenemos el entendimiento, tenemos los recursos, tenemos a Dios de nuestro lado. Cristo hizo la gran obra por nosotros, hemos sido rescatados, tenemos luz. Entonces, ¿qué impide que podamos ser cambiados? ¿Le digo qué impide? No queremos. No queremos ser transformados. Luchamos por no cambiar nuestros viejos hábitos porque nos hemos acostumbrado a ellos. Porque quizá nos deleitamos en ellos. Porque nos gusta seguir haciendo lo malo. Es nuestra naturaleza. Y Dios extiende hoy su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas con la oportunidad de un nuevo día para que podamos ser transformados. Ese es el propósito. ¿Acaso el poder del mundo y de Satanás es más fuerte que el poder de Dios? Le pregunto. Jamás.
¿Habrá un impedimento que exista para que Dios pueda obrar en la vida de alguien? No, solo nosotros mismos, nuestra renuencia, nuestra negligencia y nuestra necedad que impide ser transformados. Escribe el apóstol Pablo en la carta a Corintios, 1 de Corintios 16, 14. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Y todo lo que practiquen, háganlo con amor. Si ponemos en práctica esta instrucción, nada nos será difícil para usted y para mí. Ni se nos hará complicado, porque seremos movidos por Dios para hacer las cosas. El poder del Espíritu Santo obrará por medio de nosotros y entonces nacerá un anhelo profundo de nuestra parte por obedecer a Dios. Tal cual un hijo imita a su padre, de igual forma Dios espera que nosotros imitemos a Dios, lo imitemos a Él. Quiero que mediten esta pregunta. ¿Usted se ha cuestionado cuán bendecidos somos para poder ser llamados hijos de Dios? Quizás es algo que se nos ha hecho tan común, tan cotidiano, que hemos olvidado todo lo que implica ser llamados hijos de Dios, los beneficios que tiene el haberse llamado hijos de Dios. La más elevada característica de parte de Dios que debemos imitar es el amor por medio del sacrificio. En la cita que da pie a este tema de esta mañana, en Efesios 2:5 dice: sigan el camino del amor, así como Cristo los amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario. Se entregó por nosotros. Ese es el verdadero amor. El amor sacrificial que debe de existir entre nosotros. Esa es la más grande expresión de amor ágape que existe. No está lleno de sentimientos que tenemos hacia cualquier persona. Tú y yo somos llamados a entregarnos de una forma incondicional por el bienestar de otros. Esa es la realidad. Quizás tendríamos que hablar primero de lo contrario a lo que significa este amor de entrega y de sacrificio. Y tendríamos que hablar entonces del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es aquel que solamente se preocupa por sus bienes, que no tiene ninguna preocupación por los demás. El egoísta es aquel que trata de construirse a sí mismo y destruir a otros, que solo ve su beneficio. El egoísmo se encuentra dentro de está descrito dentro de los deseos de la carne. Por egoísmo, los hijos de Israel tentaron a Dios con su corazón pidiendo comida a su gusto. Por egoísmo, el joven gobernante rico le dio la espalda a Jesús. El egoísmo es exactamente lo contrario a un amor sacrificial. Yo solamente veo lo mío para mí y lo que a mí me conviene. Cristo no murió para que tú y yo fuéramos merecedores, sino porque en su amor soberano, compasivo, ha pagado toda la deuda que tú y yo teníamos. Es una diferencia muy clara entre el amor incondicional de Dios y el amor condicional y egoísta que existe de parte del hombre. Ese que practica el mundo. El amor condicional del mundo pone en evidencia cuando una persona se niega a amar a otra, solo porque no cumple con sus expectativas. Eso es muy frecuente dentro de los matrimonios. Este amor sufre altibajos, nunca permanece constante, porque es un amor condicional.
Si tú haces, yo hago. Si tú pones, yo pongo. Si hago tal cosa, tú haces tal cosa. Si no haces lo que a mí me gusta, entonces no hago yo. Ese es un amor condicional. Imagínense que hubiéramos sido condicionados nosotros para recibir ese amor de parte de Dios. En muchas ocasiones este amor condicional que se practica dentro de los matrimonios termina en separaciones y en divorcios, porque nunca llegan a cumplir las expectativas del otro. No haces lo suficiente para amarme, no me mereces. Sin duda el amor romántico es de gran ayuda dentro del matrimonio, sin embargo no es el mejor medio para lograr una correcta unión dentro de él. Este amor romántico es un amor imperfecto todavía. Solo por medio del amor de Dios se puede lograr una unión dentro de un matrimonio cristiano. Por eso decimos que el cordón de 3 dobleces no se rompe, porque está Cristo dentro del matrimonio, está Dios dentro del matrimonio, y es lo que mantiene esa unión, porque nos enseña ese amor sacrificial. De otra manera no funciona. En todo momento invitamos a las parejas a que se aferren a este amor de Dios para que puedan hacer juntos a todos los embates que van a encontrar en la vida como matrimonio. Solo por medio de él podrán cumplir aquella gran promesa que se hicieron en el altar cuando dijeron: hasta que la muerte los separe. Pero solo es por medio de este amor sacrificial. El amor de Dios es el que sigue dando y dando y dando, aun cuando no recibe nada a cambio. ¿O cómo es Dios con nosotros? ¿No sigue bendiciendo nuestras vidas? ¿No sigue dándonos su gracia y su misericordia sin ninguna condición? ¿No ha extendido su favor sobre nosotros sin ninguna condición? El amor de Dios no es una emoción que nos haga sentir bien, es un acto de sacrificio. El amor genuino se mostrará una y otra vez, todo sin pedir nada a cambio, sino solo con el propósito de preocuparse por el otro. Y lo podemos poner en el ámbito del matrimonio, que es el ejercicio más común que podemos encontrar. Pero dentro del cuerpo de Cristo también somos llamados a ver las necesidades de los otros, a no ver solamente lo mío, sino ver también las necesidades de los demás. Este tipo de amor no lo vamos a encontrar en el mundo, y desgraciadamente cada vez lo encontramos menos en la iglesia. El mundo ha pervertido terriblemente este concepto del amor. El apóstol Pablo externa esta invitación a imitar a Dios, abandonando todas esas prácticas que son contrarias a Dios y que en realidad le ofenden. Esas prácticas que son la consecuencia de imitar al mundo. En Efesios 5:3 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Satanás tiene un propósito, dice que es engañador, mentiroso desde el principio, dice. Y él es hábil para distorsionar y falsificar todas las cosas que Dios ha creado. De esta manera crea contrastes y características que son exactamente contrarias a las actitudes de un amor de entrega. Satanás promueve el amor lascivo, desenfrenado, el objeto de un amor mundano, aquel que es satisfactorio solo para mí. Si me amas, te amo, si me das, te doy, alejado de todo lo que significa el sacrificio. Dan poco y esperan mucho de regreso. El maestro no tiene ningún reconocimiento para este tipo de amor distorsionado. En Mateo 5:46 dice la Escritura:
Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. No es de sorprendernos que el amor que Satanás ofrece conduzca a una inmoralidad sexual, a una impureza sexual. Mire, hoy si una persona soltera se enamora, muy probablemente termine en fornicación. Igualmente, si una persona casada se enamora de otra persona que no es su pareja, muy seguramente terminará en adulterio. Y más allá de esto, hoy si una persona se enamora de una persona del mismo sexo, cree que puede vivir así y que está en lo correcto. Esa es una distorsión total del concepto. No existe, se ha perdido la moderación sexual y eso conduce a una impureza. Jesús utilizó la palabra inmundicia. Utilizó este término para ejemplificar la putrefacción en las tumbas, hablando de los fariseos. En Mateo 23:37 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». El otro uso que se utiliza de la palabra inmundicia se refiere a las pasiones pecaminosas, a las ideas y fantasías y a todo aquello que implica un pecado sexual. Eso para el Señor es clasificado como inmundicia. La inmoralidad y la impureza sexual son expresiones de un acto sexual egoísta, y la ambición sexual también lo es. Esto es contrario a la naturaleza desinteresada del amor genuino, debido a que la ambición sexual puede ser un atractivo tan poderoso que algunos cónyuges se abandonan entre sí y las familias son desintegradas. Y en algún tiempo aquellos que se juraron amor eterno, ahora se odian, solo por haber desarrollado una ambición sexual desmedida, que no se detendrá hasta haber logrado su objetivo. Se ha concebido el pecado en el corazón. Cuando la gente dice cayó en adulterio, ¿usted se imagina que alguien salió de aquí, se cayó y dijo cayó en adulterio? No, lo planeó, lo pensó, lo maquinó, lo planificó y ¿qué cree? Lo ejecutó. Otro ejemplo que podemos encontrar en cuanto a esta forma egoísta es la práctica del aborto. Una de las mayores razones por cual las personas apoyan el aborto tiene el propósito de mantener su libertad sexual. Es decir, lo utilizan como un medio de planificación. El resultado de un acto fuera del matrimonio en el cual ellos no quieren casarse, entonces han concebido un ser y ellos deciden abortar. Yo le pregunto, ¿eso es amor? Eso es egoísmo en su más pura expresión. Existen grandes demandas de derechos en cuanto a sus derechos sexuales. Tienen derecho a ejercer sus derechos sexuales. La verdad es que no piensan o no tienen el deseo de ponerle fin a la promiscuidad sexual, sino a matar a un niño que no ha nacido. Eso es egoísmo. Ese es el amor que el mundo nos vende en sentido erótico. Muchas personas están enfrascadas en disfrutar sus derechos sexuales y están tan dispuestas a racionalizar el asesinato de los más indefensos e inocentes miembros de la sociedad.
Es tan sencillo como cambiarle la palabra a una ley. No pueden abortar si al producto se le llama embrión. Pero si le dicen producto y lo define la ley como producto, entonces creen que no hay vida ahí. Porque un embrión significa que hay vida. Entonces ellos lo definen como producto para poder abortar legalmente. Así es como está el mundo pervertido. Así como el mundo ha pervertido el amor. ¿Por qué cree usted que la sociedad se encuentra como se encuentra? Nos asombra estadísticamente la cantidad de muertos que puede haber en cuanto a alguna guerra, por ejemplo. Pero si pudiéramos investigar tan solo un poco en cuanto a cuántos abortos se practican, nos daríamos cuenta que son mucho más la cantidad de abortos que de muertos en las guerras. Y esos no dicen nada. Dentro del ámbito moral de nuestra cultura, el conflicto es casi exclusivamente tocante al sexo, es decir, la promiscuidad heterosexual, homosexual, el divorcio, el aborto, el feminismo. Todos ellos realizan un asalto directo contra el amor genuino de Dios. Satanás se encuentra muy ocupado reuniendo todas esas fuerzas para ganar adeptos para su reino. El reino de las tinieblas está ganando, está corrompiendo nuestra sociedad. La gran facilidad que existe en los medios de comunicación que producen grandes cantidades de material erótico y pornográfico, comerciales cargados de erotismo y de vulgaridad. El éxito de Satanás debe de medirse con la facilidad con el cual las personas pueden ser malos en una sociedad. Y solo está a un clic de distancia, dice. Hay un comercial que me encanta. Bueno, no es un comercial, es un video que me encanta. Está sentado un niño con una tableta y figura en una silueta de una mujer vestida eróticamente. Y el niño está viendo la tableta y da cuenta que se le pone la silueta al niño. Le habla a su papá, entonces el niño abandona la tableta y se desaparece la imagen. Y es un niño pequeño, va y camina hacia la sala y su papá está sentado y igualmente está como viendo el teléfono y se aparece otra silueta de otra mujer que está viendo. O sea, la cantidad o la carga erótica en la cual estamos bombardeados dentro de las redes, televisiones, series, todo eso es asombroso. Y el problema es que creemos que eso es el amor. Y no lo es. Nada que ver. El propósito de Satanás siempre ha sido destruir al hombre, pero principalmente a las familias. Uno de los pilares fundamentales en donde el amor sacrificial se aprende diariamente. Satanás puede destruir la familia mediante la destrucción del matrimonio y puede destruir al matrimonio mediante el debilitamiento de la fidelidad sexual de una pareja. Es la forma en la que opera. La consecuencia, muchos de nosotros la conocemos. Corazones destruidos, hijos que andan con papá o con mamá, nunca juntos. La sociedad moderna ha tratado de redefinir el significado del amor y lo ha alejado de la abnegación personal, de la preocupación incondicional por el otro, de la situación del otro. ¿Cómo podría hoy la sociedad egoísta, saturada de sexo, ver un despliegue de amor genuino? La respuesta la vamos a encontrar en Juan 13. Vaya ahí, por favor. ¿Está ahí? Juan 13:1.
Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento de dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Eso es importante. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que le traicionara. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, contestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esta es una demostración perfecta del amor. Se ha llevado a cabo un día antes de su crucifixión, en el aposento alto. Este evento sucede al mismo tiempo que los discípulos se encuentran llevando una discusión egoísta de su parte sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos. Si lo vemos un poco adelante, vamos a encontrar esa puente. Señor, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Y el Señor les reacciona de esta manera y les demuestra. En el versículo 1 de esta lectura encontramos el sentimiento del maestro para con sus discípulos. Había llegado el momento de partir. Se los había declarado muchas veces. Él les había anunciado que ya no iba a estar con ellos. Así que también reconoce el amor por sus discípulos. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora, ¿qué dice? Los amó hasta el final. El maestro nunca dejó de expresarle su amor. La fidelidad de Dios es un atributo digno de recordar. Dios es fiel. Amén. Y su amor es inagotable. Entonces Dios nos va a seguir amando. ¿Qué es lo que pide entonces de nosotros? Un amor igual. La fidelidad de Dios es un atributo que debemos de recordar en todos momentos. Él nunca va a dejarnos de amar. Y quizás tú te has preguntado, ¿por qué? ¿Acaso me has dejado de amar, Señor? ¿Ya no me amas? ¿Por qué te siento tan lejos? ¿Por qué has dejado de escucharme? Te pregunto, ¿crees que Dios está demasiado ocupado como para olvidarse de ti? Si ese es tu concepto de Dios, tienes un concepto demasiado pequeño. El Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Acaso no podrá estar al tanto de sus hijos? Dios no está demasiado ocupado para escucharte. Y nunca ha dejado de amarte. Te sigue amando. Él no está limitado en conocimiento ni en presencia. Él es eterno y siempre está ahí, aun cuando tú no lo sientas. Eso es algo que debe de quedar en tu mente todo el tiempo. Mucha gente piensa que nada más cuando siente a Dios está con Él. Ay, sentí la presencia de Dios. Que no digo que sea malo. ¿Pero acaso nada más es cuando tú lo sientes? Nunca dijo que íbamos a sentirlo.
Dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Los amó hasta el fin, y el amor de Cristo hacia los suyos es incondicional. Y los amó hasta lo sumo, es decir, lo más grande, la más grande expresión que habría de amor. Él sabía hacia dónde iba y sabía de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Y estaba bajo esa seguridad. Él sabía lo que había de acontecer. Y aún así decidió amar a sus imperfectos discípulos. Mediante los usos y costumbres de la época, era un hábito que el dueño de la casa lavara los pies de los visitantes. La mayoría de las personas que transitaban, o todos, se encontraban con los pies sucios a consecuencia del caminar. Eran grandes caminos o grandes recorridos que tenían mucho polvo. Esta tarea era principalmente cargada al esclavo de la casa. En esta ocasión no había quien realizara esa acción, porque ni el dueño ni ningún esclavo de la casa había realizado esto. Es más, ni ninguno de los discípulos estaba dispuesto a realizar tan humillante tarea. Quizás seguían discutiendo todavía quién sería el más importante, ¿verdad? Entonces, al realizar este acto, pues quedarían descalificados porque, pues ¿cómo pues? Si es el más importante, iba a lavar los pies del otro. Jesús, al ver que ninguno de los demás estaba dispuesto a realizar esta tarea, se despojó de su manto, tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de todos ellos. El impetuoso Pedro, el atrabancado, el hombre reacio, le dice que el Señor, que no está dispuesto a que el maestro le lave los pies. Jesús tiene que responder de una manera que él debe de acceder, sí o sí. Si no permites que te lave los pies, no tendrás parte en mi reino. Jesús está dando una lección que ninguno de los discípulos entendería, pero que después de su partida comprenderían. Te estoy dando una lección de cómo debes de servir a tus hermanos. Todos en algún momento vivimos un lavamiento espiritual. Cuando llegamos a los pies de Cristo, fuimos lavados de cabeza a pies, para empezar por arriba. Cuando fuimos salvos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos limpiados. Pero mientras caminamos en este mundo, nos ensuciamos con el trato de la sociedad y necesitamos nuevamente arrepentirnos delante de Dios. La pregunta reflexiva que viene en este capítulo dice: ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Usted entiende lo que sucede en ese acto? El Dios Todopoderoso vino a lavarle los pies a seres como nosotros. ¿Qué nos impide a nosotros tener ese mismo acto de amor con los demás? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que soy su señor y su maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esa es una lección que funciona con el amor. Está directamente relacionada con el acto del amor sacrificial. Les ha amado hasta el fin, dice el mensaje, hasta lo máximo. Ha puesto de manifiesto un sacrificio desinteresado por cada uno de nosotros. Ese desinterés llegará mucho más lejos que lavar los pies cuando se entregue en la cruz. Esa es una profunda lección para los discípulos y para todos nosotros el día de hoy. Esa es la forma en la que nosotros debemos de expresar el amor hacia los demás. Este amor debe de manifestarse de nuestra parte en todo momento y en todo lugar. Jesús define este acto de lavar los pies como algo que debemos de repetir nosotros. Ustedes hagan lo mismo, dice la Escritura, porque Él nos ha dado ese ejemplo.
Tan solo unos versículos más adelante, en Juan 13:34, acompáñenme por favor. El Señor establece quizás uno de los, no quizás, de los mandamientos más completos que existen. Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo nos amó Dios? Total y plenamente, sin condición, en entrega total. Así quiere que nos amemos nosotros, porque somos sus discípulos. El amor que tengamos unos por otros es la prueba de que somos sus discípulos, dice. Debemos de seguir ese modelo de amor. No debemos basar esto en los impulsos emocionales o en sentimientos altruistas de nuestra parte, sino debemos en todo momento seguir el amor genuino de Jesucristo. Esto requiere un verdadero desinterés de nuestra parte. En realidad va contra la corriente de este mundo egoísta y de toda esa cultura moderna que consiste en que yo soy el más importante y yo primero yo y después yo y al último yo. El desafío es cómo puede brillar este amor en una cultura que está llena de tinieblas. La respuesta está en todos nosotros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos con otros. Entonces, una marca evidente del creyente en su carácter tiene que ser ¿qué? El amor que tiene por sus hermanos. El cuerpo de Cristo y todos aquellos que lo conformamos debemos de demostrar este amor. Ese que experimentamos de parte de Jesucristo. Ahora debemos de sacrificarnos los unos por los otros. Podría significar lavar los pies, que la verdad no creo, porque todos traemos zapatos, ya no utilizamos sandalias. Pero sí puede ser momentos prácticos en nuestra vida. Quizás no tengas que morir por alguien, pero quizás sí puedas dedicarle el resto de tu vida cuando tu cónyuge se encuentra incapacitado. Ahí es donde se muestra el verdadero amor. Aquel que si tu pareja ya no puede valerse por sí mismo, o cuando un familiar cercano tiene esa necesidad, o donde hay una necesidad, que tienes que demostrar ese amor sacrificial. Este es el amor que el mundo debe de conocer, un amor incondicional, un amor que la iglesia debe de reflejar, un amor que debe de caracterizarnos aquí y afuera. Póngase de pie, por favor. Cristo se dio a sí mismo para morir por nosotros, y en la muerte de Cristo fue el gran sacrificio, una ofrenda agradable a Dios, dice la Escritura. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En otras palabras, el verdadero amor no es codicioso, no es egoísta, es un amor sacrificial. Entonces debemos de entender ese concepto que tiene la Escritura, que aun cuando yo tenga el derecho de hacer algo, consideraré los sentimientos de los que me rodean. Dice la Escritura. Por eso, si la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerlo pecar. ¿Cuántos de nosotros debemos de tener ese amor sacrificial para dar un buen testimonio afuera?
aun cuando te es permitido hacer algunas cosas, por amor a tu hermano, te puedes abstener de hacerlo, por aquel que es débil en la fe. ¿No acaso vale la pena? Vale bien la pena. El profesor Dartmouth cuenta que en África conoció a algunos nativos que se acordaban de David Livingstone. No entendían una sola de sus palabras, pero reconocieron el gran misionero y el lenguaje universal del amor. Hacía muchos años que no tenían contacto con alguno de los cristianos, pero recordaban la personalidad bondadosa de David. En ese mismo mensaje universal del amor, el amor divino, el amor parecido, el que viene de Cristo, es el que debemos poseer si queremos que el Señor nos utilice. El mundo poco entiende de los dogmas, de la teología, pero entiende de la simpatía y del amor. Una acción bondadosa puede ser más potente y tener mayor alcance que el mayor de los elocuentes sermones. Cierra sus ojos ahí donde se encuentra, por favor. En una sociedad que nos han educado a ser egoístas, en una sociedad en la cual nos han hecho ser indiferentes hacia los demás, el llamado de Dios es a experimentar y llevar a cabo un amor sacrificial. ¿Cuán diferente sería nuestro mundo si aplicáramos este concepto bíblico del amor? Como creyentes, estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos no solo de conocer lo que dice la Escritura, sino estamos llamados a ponerlo en práctica. Y cada rasgo que llevamos hasta el momento debe de ser desarrollado en nosotros. ¿Cómo le fue la semana pasada? ¿Ya trabajó con su orgullo? ¿Ya vio en su corazón? ¿Ya trabajó con su vanidad? ¿Buscó en algún momento específico de su semana practicar la humildad de su parte? Recuerde que si solo adquirimos conocimiento y nos negamos a aplicarlo en nuestras vidas, nos hacemos inútil la palabra de Dios. No porque la palabra sea inútil, sino porque dentro de nuestra necedad inhabilitamos la acción que tiene sobre nosotros. Hoy somos retados a asumir una nueva actitud delante del amor. Es clara la palabra de Dios cuando habla sobre la relación entre Dios y el amor y todos aquellos que le conocen. Si usted y yo no amamos de la forma en que la palabra de Dios nos enseña, entonces no hemos conocido el amor. Quizás solo tenemos un concepto barato y mundano de lo que significa. Aquel que solo busca su propio beneficio, su propia satisfacción, por medio de acciones egoístas y formas mezquinas de vivir. Dios nos ayude, hermanos, a desarrollar este rasgo de carácter en todos nosotros. Imagine por un momento que una pareja tiene el propósito de amarse de esta manera, de esta forma bíblica, de un amor sacrificial, un amor de entrega. Ahora imagine una familia haciendo lo mismo. Imagine una iglesia haciendo lo mismo, un fraccionamiento, un municipio, un estado, un país. Imagine el mundo practicando este amor. Si está el amor de sacrificio que aprendemos de Jesús estuviera presente, créame que las cosas serían totalmente diferentes. La realidad es que quizás no podamos cambiar el mundo, pero puedes comenzar con amar a tu esposa, con amar a tu familia, con amar a tus hermanos de la congregación. Créeme, esto ya sería un impacto para esta sociedad. Ellos que no conocen el significado del verdadero amor. Padre, ayúdanos, Señor, a despojarnos de este concepto egoísta y mentiroso, Señor, que tenemos del amor. Ayúdanos a desarrollar en nosotros el amor sacrificial y a comprender, Señor,
por medio de la renovación de nuestro entendimiento, el amor sacrificial y de entrega, que aquel que todo lo da y no pide nada a cambio, como aquel amor que nos fue entregado en la cruz para salvarnos de nuestro pecado sin ninguna condición. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te pedimos que tú seas obrando en nosotros, Señor. Te necesitamos, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, démosle un aplauso al Señor.